Ahora vamos con el siguiente tema que es líquido cefalorraquídeo y barrera hematoencefálica. No es realmente un tema complejo ni largo. Entonces, primero, ¿dónde se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo? Va a encontrarse en dos espacios. En el espacio subaracnoideo, recubriendo al encéfalo y a la médula espinal, y también aparte del nervio óptico y de los nervios espinales y nervios craneales eh, en su origen. Y además de eso, en el sistema ventricular. Bien, lo cual, y en este caso, el líquido cefalorraquídeo va a estar contenido dentro de lo que es o va a estar externo al epitelio ependimario del ventrículo lateral, del tercer ventrículo, del acueducto de Silvio y del cuarto ventrículo, a partir de lo cual va a salir hacia el espacio subaracnoideo. ¿Cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Principalmente va a tener una función amortiguadora. El cerebro, el encéfalo, va a estar flotando debido a que tiene una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, aunque un poco mayor, dentro del mismo. Y esto lo va a proteger contra traumatismos, va a proteger de que el cerebro se golpee contra el cráneo a medida que movemos la cabeza. Además, va a participar en la regulación y excreción de moléculas de desecho y puede participar en la nutrición del tejido nervioso. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo no es solo agua, si bien su principal componente es agua, pero adicionalmente va a tener glucosa, puede tener aminoácidos, puede tener iones que pueden asociarse a la nutrición de las neuronas. Bien, ahora vamos con las características del líquido cefalorraquídeo. Bien, el volumen aproximado en un adulto es de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Su aspecto va a ser transparente e incoloro y tampoco va a tener olor. La tasa de producción, la velocidad con la cual los plexos coroideos van a producir el líquido cefalorraquídeo es de 0,5 mililitros por minuto. Bien, eso quiere decir que en unas 5 horas, ya en unas 5 horas, el líquido cefalorraquídeo va a poder, más bien la producción de líquido cefalorraquídeo va a poder llegar a el volumen habitual, que es de 150 mililitros, es decir, va a poder haber un recambio aproximadamente en 5 horas. La presión del líquido cefalorraquídeo con el paciente en decúbito lateral va a ser de 60 a 150 milímetros de agua y va a estar compuesto por una baja cantidad de proteínas, aproximadamente de 15 a 45 miligramos por decilitro, de glucosa unos 50 a 85 miligramos por decilitro y de cloruro de unos 720 a 750, aquí me jalé, no es miligramos. Bien. em, y en la parte de celularidad va a tener una muy reducida cantidad de células que predominan realmente solo linfocitos, de 0 a 3 linfocitos por microlitro. Y en cuanto a la presión, es importante mencionar que la misma puede variar de manera fisiológica, puede aumentar transitoriamente con la tos, con el valsalva, que es cuando uno puja, y con el estornudo. Eh, Como mencioné antes, la formación de líquido cefalorraquídeo va a estar dado por los plexos coroideos principalmente, aunque en menor medida puede estar secretado por células ependimarias y por un trasudado de los espacios perivasculares. Pero el, el mayor porcentaje de líquido cefalorraquídeo va a estar formado por los plexos coroideos, que va a encontrarse en el sistema ventricular tanto en ventrículos laterales, que es en donde más vamos a encontrar plexos coroideos, o donde más van a tener volumen, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo en menor medida. Bien, ¿en qué consisten los plexos coroideos? Van a consistir en pliegues de una combinación de tejido vascular, ya de arterias, de capilares, que van a estar cubiertos por un epéndimo y entre el epéndimo y el tejido vascular va a estar una membrana basal, va a estar un tejido conectivo. Bien, su función, como ya mencioné, es la de secretar el líquido cefalorraquídeo
Pero adicionalmente, además de secretar, y aquí la palabra es importante, secretar, porque no es difusión de líquido desde la sangre hacia el sistema ventricular, sino realmente es una secreción activa de líquido cefalorraquídeo. Pero además de eso, va a producirse transporte activo de componentes que están dentro ya del líquido cefalorraquídeo hacia la sangre, como lo pueden ser potasio, calcio, magnesio y glucosa, que es por ello que puede ser uno de los factores que contribuye a que dichas sustancias, iones y moléculas estén presentes en una menor proporción en el líquido cefalorraquídeo cuando se lo compara con la sangre. Bien, ahora, ¿cómo circula el líquido cefalorraquídeo? Como ya les mencioné, parte de estos plexos coroides presentes en los ventrículos y principalmente en el ventrículo lateral, de este va a pasar a través de los forámenes de Monro que comunican a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo hacia precisamente el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar hacia el acueducto mesencefálico, acueducto de Silvio o acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. ¿Ya? En el cuarto ventrículo vamos a tener tres forámenes importantes, que son los forámenes de Luschka y de Magendie. Vamos a tener dos forámenes de Luschka y un foramen de Magendie, a través de los cuales el líquido cefalorraquídeo va a fluir del sistema ventricular al espacio subaracnoideo, ya tanto inicialmente en la fosa posterior y de ahí va a pasar tanto a la fosa, a la parte supratentorial, es decir, al cerebro como tal y hacia la médula espinal a través del foramen magno. Bien, y bueno, una vez que ha llegado este líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo, este necesita ser drenado, puesto que recordemos que los plexos coroideos van a estar siendo producidos constantemente a una velocidad de 0,5 mililitros por minuto. Si es que este líquido no es drenado, entonces puede darse una hipertensión intracraneal, lo cual puede ser potencialmente mortal. Entonces, en este aspecto, para este mismo aspecto van a ser importantes las vellosidades aracnoideas, las cuales son unas proyecciones que parten desde la aracnoides hacia los senos durales. Bien, hacia los senos durales parten estas proyecciones desde del aracnoides, a través de las cuales se va a filtrar, se va a drenar líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa, ¿ya? Y con ello se consigue el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y por último, en lo que corresponde a la barrera hematoencefálica, recordemos que para que el sistema nervioso central esté en homeostasis, esté en estabilidad, pueda funcionar normalmente, esto depende en parte, uno de los componentes es el aislamiento de la sangre. No van a haber los mismos componentes dentro del tejido encefálico, dentro del líquido cefalorraquídeo, a los presentes en la sangre. No van a ser los mismos. Y si es que se produce una disrupción de esta barrera hematoencefálica y los contenidos de la sangre llegan al tejido encefálico, esto puede alterar su funcionalidad, puede alterar la homeostasis a nivel neuronal. Entonces, de ahí la importancia de la barrera hematoencefálica. Aún así, es importante mencionar que hay zonas dentro del sistema nervioso central que van a carecer de barrera hematoencefálica. Estos son la glándula pineal, el área postrema, el hipotálamo y la neurohipófisis. En el caso en particular del hipotálamo, quizá el hecho de que no haya una barrera hematoencefálica tan establecida como en el resto del sistema nervioso central puede relacionarse a la función metabólica regulatoria que tiene el hipotálamo. Entonces debe estar en contacto directo con las diferentes moléculas presentes en la sangre para poder regular de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de la barrera hematoencefálica?
Están las células endoteliales, que en este caso no son ni fenestradas ni sinusoidales, es decir, van a ser continuas. La membrana celular va a ser continua y entonces esto contribuye a que no se difundan moléculas, que no haya una permeabilidad elevada. Vamos a tener una membrana basal que de igual manera es continua, va a rodear a todo el endotelio. Los podocitos de los astrocitos, que son estas proyecciones que van desde estas células gliales, que son los astrocitos, y recubren todo la superficie de la membrana basal de este endotelio. Y por último, uno de los componentes más importantes son las uniones ocludentes. Uniones ocludentes es lo mismo que uniones estrechas, que van a unir, como su nombre lo indica, de manera muy estrecha, de manera muy hermética, ambas células endoteliales en este caso, lo cual impide que a través de estos espacios intercelulares pueda haber difusión de moléculas. Es así que las moléculas que pasan desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo deben cumplir con ciertas características para pasar esta estricta barrera hematoencefálica. Esto va a ser dado por su tamaño y por su solubilidad lipídica. Mientras más grande es una molécula, más difícil es poder pasar la barrera hematoencefálica. Y también, mientras menos soluble sea en lípido, es decir, más soluble sea en agua, ¿ya? Esto va de igual manera a impedir que ingrese a través de la barrera hematoencefálica. Es decir, va a dificultar su paso a través de la membrana lipídica del endotelio y de los podocitos. Ya entonces gases y agua van a pasar fácilmente la barrera hematoencefálica, pero las proteínas no van a pasar, dado su gran tamaño. La glucosa y los electrolitos de igual manera van a pasar muy difícilmente, puesto que recordemos que glucosa y electrolitos van a tener una carga eléctrica, ¿ya? Y si es que tienen una carga eléctrica, esto implica que tienen baja solubilidad lipídica. Ya requieren ser neutros para poder tener esta solubilidad y poder pasar la barrera hematoencefálica. Y bueno, eso es lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo y barrera hematoencefálica.